Por supuesto, importante es ver cómo esta extorsión, esta violencia, no solamente ha afectado el transporte público, en palabras así de cortas, sino que termina afectando la economía del país, de aquí de Lima, donde está un tercio de la población. Y por eso estamos con Paola del Carpio nuevamente para analizar las cifras en Facilito, de Paola de la Red de Estudios para el Desarrollo. Te dejo a ti con los números para que nos expliques de qué se trata este impacto económico de la violencia y la extorsión, Paola. Hola, Fátima. Sí, lamentablemente el tema está bastante descontrolado, por decirlo de alguna manera. Vemos que 45.000 personas vienen siendo víctimas de extorsión en el año 2024 y vemos un aumento anual de casi 80% de casos, ¿no? Y no vemos acciones, no digo que no se esté haciendo nada, pero no vemos acciones con resultados que bajen, que impulsen hacia abajo estas cifras. Y esto impacta obviamente sobre cómo nos sentimos los peruanos, ¿no? Casi un tercio de los peruanos, casi el 30% de los peruanos en realidad, siente que puede ser en cualquier momento, en los próximos 12 meses, víctima de extorsión. Entonces uno sale de su casa con mucha inseguridad. Con miedo. Pero eso es uno en términos personales, pero también si uno se pone a pensar si uno va a poner un negocio, si uno iba a contratar a alguien, si uno iba a expandir su bodeguita o cosas así, lo piensa dos veces si la situación está así de controlada, ¿no? Me parece que él es un poquito más. Más del 40% de los peruanos tiene intención de irse al extranjero a vivir. De acuerdo. ¿No? Y no regresar. Y eso nos preocupa porque estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo personas que podrían trabajar para sacar adelante al país. Y un buen porcentaje de es gente que se irá por temas de seguridad. Eso es una de las principales razones que se marcan, ¿no? Por la seguridad no me siento tranquilo en este país. De vivir aquí. Y si hablábamos de este tema, vamos a pasar con la siguiente gráfica, es porque precisamente el paro de hoy se motiva en esta extorsión que ha dejado ya varios muertos en las últimas semanas. Ojo, de esto hablamos desde hace tiempo, pero lamentablemente las cifras son El caso del transporte es un caso muy transversal, ¿no? El transporte nos afecta a todos. Finalmente, si no salen los buses, en general, la gente no puede ir a trabajar, la gente no puede ir a estudiar y eso paraliza mucho la economía. Correcto. En general se calcula que cada año, y este no es una cifra de este año que debe ser incluso un poco mayor, cuesta más de 2% de todo lo que produce nuestra economía la inseguridad, por costos privados o costos públicos, ¿no? Pero en el caso de las empresas en transporte en particular, ellos destinan una buena parte de todo lo que gastan a protegerse, porque si no se sienten protegidos, ellos tienen que velar por sí mismos, viendo temas de seguridad privada, ver cómo pueden protegerse. 6% del gasto de las empresas de transporte se va a temas de seguridad. Eso es un poco más elevado que el caso, por ejemplo, de las empresas de construcción, de las empresas de comercio, de los restaurantes, ¿no? Es un sector afectado Paola, bastante eso no contempla que hay choferes que terminan pagando cupos y que también terminan ganando menos porque terminan pagando y esas extorsionadoras porque tienen miedo de que sean asesinados. Y todo este tema de los cupos afecta sobre todo a los más pequeños porque son los más vulnerables y porque también tienen menos ingresos y tienen que destinar una buena parte de esos ingresos a mantenerse a flote, ¿no? Y por eso muchas empresas están decidiendo cerrar o trabajan menos. Entonces, eso le cuesta obviamente a las personas y a su tranquilidad, pero también a la economía en su conjunto, ¿no? Y se ha hecho este es un cálculo considerando si tuviéramos... Lima Norte es el 25% de la población de Lima metropolitana, más o menos. Es un buen peso. Tendríamos que multiplicar, ¿no?, como por 4 esa cifra. Si tuviéramos en cuenta que un trabajador de Lima Norte en promedio gana 12 soles 50, con una paralización de media hora, digamos, de este pedazo de la economía, perderíamos 8 millones de soles. Ajá. Eso es válido hacerlo media hora. Digamos, si fuéramos que todo en Lima... Pero tengamos en cuenta que obviamente no todas las personas toman el transporte público, pero también que hay personas de otros distritos que no son Lima Norte que toman esas rutas, ¿no? Entonces que también se ven afectadas. Ahora, los retos por esa situación terrible, a veces cuando vemos esos anuncios del Ejecutivo tan tarde, parece una muestra de cómo van llegando todas las problemáticas. ¿Cómo son estos retos? Bueno, uno muy importante es que desde este último, digamos, periodo de 2021, la rotación en el Ministerio del Interior ha sido particularmente fuerte. Un ministro del Interior desde el 2021
no dura más que, ni siquiera llega a los Claro. 3 meses en promedio. No hay Entonces, proyección a largo plazo. ¿qué puede uno planificar? Sobre todo en casos como estos, que estás hablando de organizaciones, tienes que ser muy estratégico, Ajá. ¿no? Necesitas muchísima inteligencia, muchísima estrategia. Si cambian las prioridades cada 3 meses, ¿de qué manera podemos esperar ver cambios? Eso es un reto bien importante y necesitamos un poco más de estabilidad, pero también buenos funcionarios Claro. dirigiendo El actual está esto, distraído ¿no? en denuncias contra él. Así Bueno. es. Y bueno, por supuesto tenemos siempre el problema de la poca confianza en la policía, es un tema de resultados, pero también es un tema de que si confío poco, denuncio poco, la policía puede hacer poco y es un círculo vicioso que nos detiene, ¿no? Lamentablemente el tema del presupuesto para orden público, algo a tener en cuenta, mira, quedan 6.000 millones de soles a ser ejecutados este año, es más o menos un tercio de todo el presupuesto que se tenía, pero algo a decir es, tengamos en cuenta, en los últimos 10 años el presupuesto para esto se ha incrementado, casi se ha duplicado, y sin embargo los casos de crimen se han casi triplicado. Entonces, no estamos viendo un resultado acorde al aumento del presupuesto. Entiendo que es un sector con muchas carencias, entonces obviamente estamos tratando también de cubrir brechas que están ahí, pero de todas maneras es claro que hay un espacio para un uso mucho más estratégico de los recursos del que se viene haciendo en este momento. Y Paola, la conclusión de toda esta información, algunas, la verdad, bastante desesperanzadoras, es que finalmente la violencia y la criminalidad afecta directamente la economía de nuestro país, que se supone busca desarrollarse y vemos más bien que está estancada. Gracias por toda esta información, Paola, como siempre, también a la Red de Estudios para el Desarrollo.